Los números racionales. Los números racionales se identifican por la letra Q y son aquellos que son de la forma A partido por B, tal que A y B pertenezcan a los números reales y B tenga que ser distinto de 0. Los números racionales se presentan de dos formatos, como fraccionarios o como decimales. Los fraccionarios son de la forma A partido por B, en donde al término A se le llama numerador y al término B se le llama denominador. En su formato decimal tenemos la parte entera que está delante de la coma y la parte decimal que está posterior a la coma. Los fraccionarios se pueden presentar de la siguiente forma. La fracción es propia cuando el numerador es más pequeño que el denominador, como por ejemplo un séptimo. Las fracciones impropias cuando el numerador es más grande que el denominador, como por ejemplo 5 tercios. Y las fracciones mixtas, que están compuestas por una parte entera y una fracción, como por ejemplo 7 enteros 3 cuartos. Los decimales, a su vez, se dividen en dos, en los finitos y los infinitos. Los finitos son de la forma A, B, en donde la cantidad de dígitos después de la coma los puedo contar, como por ejemplo 1,4. Los infinitos, a su vez, se clasifican en dos, los periódicos y los semiperiódicos. Los periódicos se caracterizan puesto que tienen una cierta cantidad de dígitos después de la coma que se repiten y se van a indicar con una barra sobre los dígitos que se repiten, como por ejemplo 2,5 periódico, significa que es el 2,5555, etc. En cambio, los semiperiódicos son aquellos en donde existe algún dígito entre la coma y el número que se repite. Es decir, por ejemplo, el 3,1 y el que se repite es el 42. Es decir, que el 3,1, 42, 42, 42. Ahora bien, los números racionales, al tener estas dos estructuras, nosotros vamos a poder hacer transformaciones. La transformación de los números racionales. La primera situación vamos a tener de fracción a decimal. Es decir, de fracciones propias o impropias a decimal. Para realizar esta transformación se debe realizar la división entre el numerador y el denominador. Por ejemplo, el 1/5 al proceder a dividir nos arroja 0,2 y el 7/4 al proceder al dividir nos da 1,75. Ambas operaciones las vamos a poder hacer con la calculadora con una tecla que indica la fracción. La fracción mixta decimal. Una fracción mixta se transforma a fracción impropia para luego llevarla a decimal. ¿Y cómo vamos a transformar una fracción mixta? Va a corresponder a E por B más A partido por B. Como por ejemplo tenemos 7 enteros 3 cuartos es igual a 7 por 4 más 3 dividido por 4. Eso quiere decir que nos da 31 cuartos, o sea 7,75. Esta operación también la vamos a poder hacer con la calculadora y en este botón nosotros vamos a encontrar la posibilidad de escribir una fracción mixta. Por lo tanto, tendríamos que 1/5 es equivalente al decimal 0,2. El 7/4 es equivalente al 1,75. Y el 7 enteros 3 cuartos es equivalente al 7,75. Ahora bien, tenemos de decimal a fracción. Vamos a primero a transformar de decimales finitos a fracción. Para la transformación de un decimal finito a fracción se amplifica por una fracción en potencia en base 10, de modo que el número decimal finito se transforme en un número entero. Como por ejemplo el 1,4 es igual a 1,4 y vamos a amplificar por la fracción 10 partido por 10. Por lo tanto nos quedó 14 partido por 10. Este número lo vamos a poder simplificar si es que es necesario o se da la posibilidad. O, por ejemplo, el segundo ejemplo, que es el 11,25,
vamos a amplificar por 100, tanto el numerador como el denominador, y eso nos da 1125 partido por 100. Y también lo vamos a poder simplificar. Esta operación de equivalencia entre un número decimal finito a fracción es el 1,4 o 11,25 a 45 cuartos, también lo vamos a poder realizar en la calculadora. Te invito a revisar tu calculadora para ver cómo hago la transformación de un número decimal finito a fracción. Caso número 2. Decimal infinito a fracción. Tenemos dos posibilidades. El decimal periódico a fracción. Para ello debemos identificar algunos elementos que tiene un número periódico. El número periódico tiene su parte entera y los dígitos que se repiten después de la coma. Para hacer la transformación se realizará la siguiente operación. Se tomará todo el número, es decir, en este caso el 145. Se resta la parte entera o todo lo que está antes del periodo, en este caso es el 1. Y vamos a dividir por tantos 9 como dígitos tenga el periodo. En este caso el periodo tiene 2 dígitos, por lo tanto vamos a dividir por 99. Si hacemos la operación resta, entonces nos queda 144 dividido por 99, que equivale al simplificar 48 partido por 33 o 16 partido por 11. Por lo tanto, el 1,45 periódico es equivalente a 16 partido por 11. Esa es la manera de poder transformar números periódicos a una fracción. De decimal semiperiódicos a fracción. Ahora en este caso vamos a ver un número el cual presenta un dígito entre la coma y el periodo. El 4,237 periódico. Se hace la misma operación anterior, es decir, voy a tomar todo el número, 4237. Voy a restar todo lo que está antes del periodo. En este caso nos da 42. Y vamos a dividir por tantos 9 como dígitos tenga el periodo, que en este caso son 2, y tantos ceros como dígitos tenga el antiperiodo. ¿Qué es lo que es el antiperiodo? Es la cantidad de dígitos que están entre la coma y el periodo, que en este momento obtenemos el número 2, por lo tanto es un solo dígito. Eso nos da 4195 dividido por 990. Y si lo podemos simplificar, lo vamos a hacer. Es decir, que tendríamos 839 dividido por 198. Por lo tanto, el número 4,237 periódico va a ser equivalente a 839 dividido por 198. Esta ha sido la forma de cómo hacer transformaciones en los números racionales. Te invito a revisar tu calculadora para poder verificar estos resultados.